Buenos días, señoras y señores, soy Sergio Gómez y os doy la bienvenida a otro caluroso día sin nubes en el cielo y con una previsión de las temperaturas que va en aumento. Al canal de Infocomputer, la tienda número 1 en España de ordenadores recondicionados y PCs gaming. Nos podéis encontrar aquí en Madrid, también estamos en Lisboa, pero no me sé la dirección, podéis venir a visitarnos, podéis ver la página web, así que echarle un vistazo, no perdamos el tiempo y nos ponemos con el vídeo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Como ya habéis visto en las imágenes, vamos a hacer una nueva review de un mini PC. En este caso le toca el turno a un HP 800G3, que seguro que os va a encantar. Bueno, pues aquí lo tenemos ya encima de la mesa para que lo podamos ver un poquito más de cerca, el HP 800G3 en formato mini PC. Como siempre, lo podemos encontrar con sus hermanitos mayores, como puede ser el formato SFF y el formato mini torre. Más o menos las características que tienen son bastante similares en cuanto al tema del procesador, tema de memoria RAM, tema de, digamos, discos duros que podemos meter. Así que si estáis buscando también, os estáis interesados en alguno de los otros dos formatos, esta review os interesa. Así que primero vamos a pasar a otro plano y vamos a ver cuál es el diseño de este pequeño ordenador. Lo vamos a comparar sobre todo con el anterior, con el HP 800G2 y vamos a ver en qué ha cambiado, sobre todo visualmente. Bueno, vamos a empezar con el diseño. Aquí os he traído en este caso los dos modelos para que podáis comparar uno de otro. Este es el 800G3, el 800G2. Como veis son exactamente iguales de tamaño, no cambia nada en absoluto. Este igual tiene las formas un poquito más redondeadas, pero bueno, lo que más, por así decir, resalta es la parte frontal, que ahora en este caso han puesto una banda por aquí plateada y en este caso no lo lleva, pero si os fijáis llevan los mismos puertos, sobre todo aquí en la parte delantera y ahora ven la parte trasera. Vemos cómo mantenemos el puerto USB-C, que están los dos puertos USB 3.0, los otros dos entradas de mini jack y el botón de encendido, que bueno, aquí está en horizontal, aquí está en vertical, perdón, y aquí lo tenemos en horizontal. El peso es exactamente el mismo, aproximadamente 1,1 kg no llega. Y como vamos a ver ahora, en los puertos de la parte de atrás sigue manteniendo exactamente lo mismo. Aquí en la zona de la derecha encontramos la entrada de la corriente, el puerto RJ45, los 4 puertos USB, la entrada VGA para conectar pantallas con formato analógico y los 2 puertos DisplayPort. En este caso, bueno, los lleva aquí en medio y los lleva repartidos de izquierda a derecha y los dos los lleva aquí en la parte de la izquierda. Las dimensiones son 17 por 17, o sea, 17 de largo, 17 de profundo y no llega a 4 centímetros de ancho. Como ya dije antes, esta serie de HP ha subido un escalón en cuanto al tema de los procesadores. Ahora incorpora los procesadores de séptima generación, normalmente con 4 núcleos y 8 hilos, y una frecuencia de trabajo entre 2,7 y 4,2. Depende un poco del modelo y las características que elijamos. Esto, que como es habitual, lo podemos encontrar tanto en Core i3, Core i5 y Core i7. Obviamente también podemos instalar tanto el Windows 7 en su versión Home y Pro y Windows 10, tanto en la versión Home como la versión Pro. Este mini PC lleva una tarjeta gráfica integrada en el procesador. Depende un poco de la configuración que elijamos, puede ser la Intel HD 530, la Intel HD 610 o la Intel 630, que casualmente la mayoría de los equipos que estoy haciendo últimamente la review la llevan incorporada. Es una tarjeta que nos va a servir un poco para salir del paso, y si queremos jugar algún juego con la calidad media, pues sí vamos a poder, pero en el momento que queramos exigirle mucho más, pues se nos va a quedar un poquito corta. Lo mismo ocurre si queremos editar vídeos con el Premiere, con el Final Cut, con el DaVinci. Son cositas pequeñas que no requieren mucho de tarjeta gráfica, no va a haber problema, pero en el momento que queramos exigirle más, pues nos va a decir que hasta luego. De todas formas, como ya he hecho algún vídeo probando esta misma tarjeta gráfica con otros equipos, os voy a poner ahora a continuación un fragmento de cómo funcionan los juegos.
Y bueno, ¿qué podemos decir con respecto a la memoria RAM y el almacenamiento? Bien, podemos ampliarlo hasta 32 GB de DDR4 con una frecuencia que llevan las memorias de 2400. Lleva 2 slots, así que podemos meter 16 y 16. Tener cuidado porque las memorias no son las de sobremesa, que son más grandes, son las de tipo portátil. En cuanto a los discos duros, pues ya nos da la opción de meter 2 discos a la vez si uno de ellos es el M.2. El secundario puede ser tanto un SSD como un HDD, pero que sea de tamaño de portátil, que sea de 2.5. Empezamos a ver cuánto tarda en arrancar el ordenador. 1, 2 y 3. Antes me ha tardado bastante poco. Vamos a ver lo que tarda en arrancar ahora. 7, 8, ya sale el iconito de Windows. 15 segundos aproximadamente, lo cual es súper poco. Bueno, señores, pues ya tenemos el equipo encendido. Vamos a probar. Lógicamente el ordenador va a ir perfectamente para navegar por internet, para poner YouTube. Aquí estamos en la página de Infocomputer. Ya veis cómo va totalmente fluido. Vamos a poner también YouTube para que veáis que... Vamos a poner el tráiler, por ejemplo, de esto. Quiero comentaros que también lleva altavoces incorporados. Es muy pequeñito, pero bueno, la verdad que no suena en absoluto nada mal. Y para ser un equipo tan pequeño, pues bueno, si no tenemos en casa algún altavoz que nos, por así decir, para salir del paso, pues este nos puede valer. Vamos a ver. También he abierto aquí, lógicamente, un programa de Word. Nos va a ir perfectamente. 800 G3 Mini PC en Infocom. Bueno, vamos a pasar ahora a otro plano y os voy a enseñar a cómo abrir el ordenador por si en un futuro queremos realizar algún tipo de ampliación, ya sea cambiar la memoria RAM, cambiar el disco duro, y vemos así los componentes que lleva por dentro. ¿Qué vamos a necesitar? Tan solo un destornillador, pero no el de estrella, el tipo que utilizamos siempre. En este caso necesitamos un destornillador de tipo Thor, no como el de la película, pero es diferente. Ya sé que no es el típico destornillador que tenemos cualquiera en casa, pero realmente es súper fácil de conseguir. Bueno, señores, vamos a abrir el equipo. Lo único que vamos a necesitar es un destornillador de Thor. ¿Qué tenemos que hacer? Esta palanquita la movemos y tiramos hacia atrás. Retiramos la tapadera, la apartamos y, sobre todo, para acceder al tema de los discos duros, este es el soporte para meter tanto el disco SSD como los HDD, que como veis el tamaño es un poquito más pequeño, pero normal porque son de 2,5. Retirar este tornillo, no sé si lo vemos, este de aquí. A ver, lo voy a poner de otra forma, si lo veis mejor. Este de aquí y otro que hay por aquí. Pero realmente es bastante fácil. Aquí. Y lo dejamos apartado. Aquí ya vemos dónde está el puerto del disco M.2. Este sería el puerto para conectar el Wi-Fi. Aquí tendríamos el procesador y aquí debajo tenemos las memorias RAM. Quitamos esto, súper fácil, lleva un par de raíles, como veis aquí. Simplemente es tirar hacia arriba y automáticamente sale. Y aquí donde tendríamos el acceso a las memorias RAM por si quisiéramos cambiarlas. Las sacamos, o las volvemos a poner de nuevo, empujamos hacia abajo, suena clic y ya podemos cambiar la memoria RAM. Para poner todo de vuelta, simplemente volvemos a enganchar el ventilador a los raíles, que encaje bien. Realmente, si no vamos a poner ningún disco duro adicional, lo podemos dejar así. Pero si queremos poner otro segundo disco duro, pues lógicamente tenemos que poner todas las cosas en su sitio. Voy a coger los tornillitos pequeños para que todo encaje en su sitio. Aquí, como ya he dicho, iría el disco duro el SSD o el HDD. Y para poner todo de vuelta, volvemos a cerrar y solucionado. Y realmente un ordenador de este tamaño, ¿para quién puede ir enfocado? Para casa, gente que no quiera que el ordenador ocupe demasiado espacio, que tenga una orientación pequeña, o que realmente no necesite una torre grande, pero lógicamente sí que necesite cierta potencia y utilizar el ordenador sin ningún tipo de problema, ya sea correo, ya sea ver películas, ya sea mirar internet. Este tipo de formato nos da eso y nos da la potencia suficiente como para hacer nuestro día a día sin ningún problema. También tema de academia, tema pequeños negocios, gente que trabaje desde casa,
por así decir, los teleoperadores que se van a ocurrir. Otra idea puede ser en darle un uso como si fuera un servidor, que ahí metemos todas las películas, todas las imágenes, todos los documentos que queramos y desde cualquier otro ordenador de casa podemos acceder a ellos sin tener que gastar espacio en esos otros mismos ordenadores. Así que para tener una especie de red donde todos los dispositivos de casa están conectados. Y como no, amigos, ahora vamos a pasar a la página de Infocomputer para que veamos todas las configuraciones diferentes que tenemos de este modelo HP 800G3 en formato mini PC. Nos vamos aquí un poquito más para abajo y clicamos encima de ordenadores de sobremesa. Aquí en la zona de la izquierda, como siempre, tenemos todos los filtros, tipo de carcasa. Y vamos a elegir la segunda opción, que pone mini PC. Siguiente, vamos a ir, filtramos por marca, que es HP. Clicamos aquí, 800G3. Y aquí vemos todas las configuraciones diferentes que tenemos de este HP. Vamos a elegir una así un poco al azar. La misma, clicamos encima y nos lleva directamente a la página con la información del producto. Aquí vemos Intel Core i5, séptima generación, A2,7, 8 GB de RAM DDR4 y disco de 512 SSD. En este caso el disco es nuevo. Y para comprarlo, como siempre, súper fácil, sería añadir al carrito o comprar, realizar el pago. Y en 24 o 48 horas lo tendríamos en casa, como siempre, con 2 años de garantía y un estado impecable, como nuevo. Hasta aquí la review de este mini PC. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, por favor, dejad un like y suscribíos al canal. Recordaros también de que estamos haciendo un sorteo de un portátil valorado en 400 euros. Que es súper fácil de participar. Tan solo tenéis que ir al vídeo de Alberto, lo pondré aquí arriba, y seguir las instrucciones que él os dice. En 2 semanas aproximadamente diremos quién ha sido el ganador. Nos vemos muy pronto, amigos, muchas gracias, hasta luego.